¿Ya me escucho ahí? ¿Ya me escucho yo ahí? Sí, pero no tenemos. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este día más, este día último lunes del mes de octubre. Y hoy nuevamente nos estamos reuniendo en este programa Celebrando la Vida con Chely Campos, Fundación AC sin fines de lucro, de la cual soy la fundadora, y me enorgullece, me siento muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes, mis colaboradores, amigos, que me están ayudando a día con día cumplir sueños de más personas, empoderándoles, llevándole este tipo de talleres a la gente de manera gratuita, porque son de alguna manera los que nos ayudan a sobreponernos. Y el día de hoy tenemos un gran tema que se llama el estoicismo como filosofía de vida. Y fíjense que este tema viene muy ad hoc con todo lo que hemos aprendido y las presentaciones que nos han hecho cada semana y con los talleres que estamos llevando a cabo, en donde cómo de qué manera nos afectan las emociones y cómo podemos trascender ante un caos y tomar eso como una filosofía de vida. Y hoy, pues yo me siento muy orgullosa de poderles presentar a un líder juvenil, coach, lead worker internacional y de alguna manera, pues igual coach con PNL, inteligencia emocional, un joven de 28 años que me siento muy orgullosa de él, de los pasos que ha dado, porque él ha aprendido y es una persona a la cual admiro mucho por todo lo que él de alguna manera también hace. Y pues bien, él es Eric Sánchez Campos, es mi hijo, y pues hoy va a estar aquí con nosotros, para los cuales les pido una calurosa bienvenida y ya sabemos agradecer, mandarnos buena vibra, buena energía para que este webinar llegue a todas las personas que lo necesitan. Bienvenidos, muchas gracias y pues adelante, Eric, los micrófonos son tuyos. ¿Ahí me escucho? ¿Me veo? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Excelente, ahora sí. Pues miren, para poder iniciar, bueno, de antemano, pues obviamente una disculpa por el error técnico que ahí tuvimos, un pequeño percance, pero precisamente, pues el tema que hoy vamos a estar platicando es eso. Justo ahorita que estábamos teniendo ese problema, esa falla, le platicaba a mi mamá y le decía, ¿cómo vamos a mantener la calma si estamos teniendo un error técnico? Entonces, desde ahí, pues es como el control. Entonces, este tema que yo les voy a explicar o que les voy a dar ahorita es precisamente el cómo nosotros, pues, o bueno, en este caso, pues yo en lo particular, me ha gustado mucho así como estarlo estudiando, además de otras, igual como filosofías, porque precisamente todo parte desde un antes, prácticamente de que todo estuviera escrito. Ajá, o sea, estos son los pilares fundamentales de la filosofía que que han ido puestos, pues prácticamente todas esas enseñanzas que por obvias razones, pues hasta el día de hoy, pues nosotros las vamos repitiendo. Ajá. Entonces, mira, precisamente lo del estoicismo, aquí no sé si ya me puedas ayudar a compartir en la pantalla con la presentación y ustedes me dicen si ya se ve. Ok, ok, si ya se ve.
Ok, ahí ver, ahí cámbiala a la siguiente, nada más expándela para que se pueda ver, pero a la siguiente. Ok, ahí está. Miren, estos van a ser prácticamente los 5 puntos que les voy a estar dando para que ustedes vean cómo es que podemos aplicar igual estos conocimientos o esta filosofía en nuestras vidas, precisamente para poder estar en un estado mental en el cual, por ejemplo, aquí estoico, pues era lo que explicaba, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues nos vamos a ir al primer punto en el cual te dice qué es el estoicismo. Segundo punto, vamos a estar viendo el estoicismo, el valor de la razón para sobrellevar el caos. El tercer punto, qué es ser estoico y cuáles son sus características. El cuarto, estoicismo, filosofía de vida, por obvias razones. Y el quinto que vamos a estar viendo es el estoicismo, la calma en medio del caos. ¿Ok? Vamos a la primer página para que les pueda ir explicando qué es esto, prácticamente del estoicismo. No sé si ustedes ya habían escuchado algo referente al tema o es la primera vez que ustedes lo escuchan. ¿Ok? Pero aquí, mira, se los ponen en un modo muy breve. El estoicismo intenta eliminar lo máximo posible de las emociones destructivas y cultivar las positivas, ¿ok? No les voy a leer como tal todas las diapositivas, porque si no, pues no tendría chiste el que yo les esté explicando, ¿verdad? Sino que se los voy a resumir. El estoicismo pues inicia prácticamente desde estoico, que también ha tenido a otros discípulos, por ejemplo, los más importantes que son como Séneca, que es Epiteto y Marco Aurelio, ¿ok? De hecho, estos personajes han salido en muchos libros, tanto de mitología, tanto como de filosofía, que obviamente han sido grandes pensadores al traspasar los años, ¿ok? Y de la historia humana. Entonces, así como aquí nos está dando un hincapié, es para que nosotros aprendamos a sobrellevar cualquier situación que se nos presente. ¿Ok? Esto tiene que ver también mucho con temas como de resiliencia. Apenas pues que estaba platicando aquí con mi madre, por eso le preguntaba, más o menos como en qué tema van, porque esto pues es un todo, ¿ok? Aquí prácticamente es una guía, es dejarte guiar por la razón, ¿ok? Denme un segundito, se me cayó aquí la cámara. A ver, ahí está. Listo. Ok, perfecto. Sí, entonces, como les decía, es guiarte, dejarte guiar por la razón y superar los deseos y los miedos, por así decirlo. Entonces, mira, aquí lo que nosotros vamos a tener, pues, es aprender a cómo manejar esos problemas que a lo mejor nosotros pensamos que es la sociedad contra nosotros, ¿ok? Por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que cuando pasa alguna situación mala, y tú estás ahí, piensas que es por tu culpa, ajá, o como la comúnmente de todos, que es echar culpas, que dices, es que no choqué, me chocaron, es que yo no fue el que te pisó, sino que me empujaron y por eso te pisé. Entonces, estamos como en una pelea constante de que nosotros nunca aceptamos cuáles son nuestros errores. El estoicismo precisamente nos dice que aquí la calma y la clave es el autocontrol, el aceptar que obviamente las cosas están pasando por alguna razón en la que tú estás ahí, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos prácticamente el autocontrol de nosotros y no dejamos que lo demás le tengamos como que ¿cómo lo puedo decir? Como que le tengamos un enojo como tal hacia otra cosa, sino que aceptar que fue prácticamente nuestro error, ¿ok? Eso es tal cual. Entonces, vamos a a la siguiente, ¿ok? Aquí prácticamente pues te está poniendo esto, mira. Este se fija especialmente en las emociones a las que se refiere como pasiones y se divide en buenas y malas, ¿ok? Aquí se trata de alcanzar
este estado que se identifica como apatesia, ¿ok? Así tal cual. Muchos piensan que es como apatía. Algunas personas que han estado estudiando el tema del estoicismo o personas nuevas que empiezan a interesarse por este tipo de cultura, piensan que cuando alguien está estudiando el estoicismo, pues te vuelves una persona fría y sin emociones y sin sentimientos. Pero no, es todo lo contrario, sino que ya sabes dominar tus estados de ánimo, sabes cuándo reír, sabes cuándo llorar, cuándo y en qué momento, ¿ok? Porque todo parte desde la calma, o sea, todo tiene que ver en prácticamente como siempre lo hemos hecho o comúnmente hoy en día se dice mucho lo que es tener estos momentos de meditación donde tú te tienes que encontrar a ti mismo. O sea, porque cuando meditas no estás pensando por alguien más, ¿estás de acuerdo? Sino que estás pensando en ti, estás estando en paz, estás dejando que tu mente esté en blanco, que se vacíe, no piensas en absolutamente otra cosa. Ajá, todos los problemas se van. Entonces aquí es lo que nos quieren dar a entender. Líbrate de las pasiones, ¿ok? Librarse de las pasiones no quiere decir en el mundo del estoicismo que te rindas y ya no tengas sueños ni metas. Al contrario, el estoicismo te está orientando a que si tú te pones alguna meta y no la logras, por ende y por naturaleza humana, la persona se va a frustrar, ¿cierto o falso? ¿Ok? Entonces, al momento de que tú ya estás estudiando, estás abordando el tema, va a ser más fácil que si no lo lograste, no te frustres. Va a ser más fácil el desapego hacia ese sentimiento de fracaso, pero como también lo explicaban dentro del estoicismo. Cuando tú te desapegas de ese, ok, lo intenté, pero no lo logré, el siguiente intento viene con más sabiduría. ¿Ok? Y ya viene con más resiliencia para volver a hacer el mismo intento y obtener un resultado distinto. ¿Ok? Prácticamente junto con estos otros tres discípulos que eran Séneca, Epiteto, Marco Aurelio, ellos hablaban también mucho del desapego y de cómo trabajar el cuerpo. ¿Ok? En esos tiempos prácticamente todo era pues mucho cuestionamiento. O sea, las personas, sí, tal cual, las personas estaban más interesadas, eran más fanáticos, por así decirlo, a encontrar la verdad absoluta. Por eso, desde esa época, que fue desde antes de Cristo, después de Cristo, que duró como unos 5 siglos, las personas lo que más le tenían una fe era precisamente a eso, a una persona que estaba cuestionándose comúnmente y que estaba filosofando para precisamente encontrar una verdad sobre todo. ¿Ok? Porque las personas solamente pues, estaban por instinto. Su único instinto pues era el sobrevivir. Había como que mucha guerra, había muchos reinos, había esto, y la vida se veía vacía. Cuando empiezan a salir estos grandes pensadores, pues es donde empezamos a tener, a crear esa conciencia y también a empezar a evolucionar hacia otra época. ¿Ok? Imagínate. Entonces, tal cual así como lo estamos viendo aquí en la pantalla, es tener reflexión al respecto de que los seres humanos las situaciones que vamos teniendo no es lo que nos va a definir a nosotros, ¿ok? Sino el cómo reaccionamos ante esas situaciones, ¿ok? Esto, pues prácticamente es lo que nos va a estar ayudando. Ahora, como escuela filosófica fundada y demás y todo, precisamente esto se ha compartido o esta misma información se ha yendo traspasando de generación en generación en generación para que nosotros precisamente pues lo podamos aplicar hacia nuestra vida, ¿ok? Los problemas más comunes de hoy en día, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuestiones de redes sociales, cuestiones de internet, cuestiones de que ahorita ya a un simple clic ya tienes toda la información, pero a veces es información que la tienes como revuelta, ni siquiera te la van poniendo, te la van explicando paso a paso. Entonces, cuando quieres emprender, cuando quieres hacer algo, cuando quieres aprender algo nuevo, pues hasta a veces inicias de una forma errónea. Digo, está bien la intención que tienes por aprender, pero
luego ni siquiera te explican cómo es el paso a paso, ¿ok? Entonces, prácticamente, mira, en la siguiente ya nos está hablando de lo que es el valor de la razón para sobrellevar el caos, ¿ok? Entonces, para poder aprender a sobrellevar el caos es teniendo firmemente que tú ya te conoces. Ajá. Por ejemplo, tienes algún problema con la pareja, con la familia, con algo, tienes que entender que no es la persona con la que tienes el problema, sino que es contigo mismo o contigo misma. Ajá. Ahí es donde tú tienes que diferenciar dónde es que está realmente el problema. ¿Y qué crees? Que la mayor, y siempre la mayor de las veces, el problema es uno mismo. Ajá, porque a veces no tiene autocontrol, se enoja muy rápido, todo quiere echar culpas, nunca cedes, nunca doblegas las manos porque lo ves como un acto de vulnerabilidad que es malo. Si estás peleado con tu pareja, cierto o falso, el que pierde es el primero que habla. El que pide disculpas ya es el que quedó como el de, no, pues es que tú siempre me pides perdón, tú siempre el otro. Y tú te estás quedando con el ja, ¿ya ves? Tú tuviste la culpa, no fui yo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en algo tan simple como, por ejemplo, que es una relación? Las relaciones son complicadas, pero pueden ser simples siempre y cuando uno esté consciente de las cosas que también hace y cómo mejorarlo. Porque es ahí, si tú tienes autocontrol, prácticamente es la clave. O sea, tener el dominio de ti mismo va a ser la clave. Si tú ya reconociste el error que acabas de crear y más aparte le pusiste una solución, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que funcione o crees que se deteriore? Pues obviamente va a funcionar. Ajá. Porque también le estás dando a entender a la persona que tengas enfrente de ti, ya sea en relaciones, sea en el trabajo, sea donde sea, o sea, en tu día a día, si tú mejoras como persona, por ende, las personas que vas a estar atrayendo, las personas que te van a escuchar, pues van a decir, órale, ¿por qué esa persona siempre está tan tranquila, tan calmada? Y a pesar de que ha tenido errores, a pesar de que ha tenido complicaciones, que le ha ido mal, o sea, siempre está como con esa actitud de querer seguir aprendiendo o de querer estarlo resolviendo todo. Porque créeme, si tú el día de hoy arreglas algo en ti, estás arreglando algo en tu exterior. ¿Me explico cómo funciona? O sea, prácticamente somos como células. Si una célula, o bueno, por ejemplo, si el cuerpo humano tiene una cortada, ¿cómo se regenera o cómo sana esa herida? Son las células que están chocando entre sí para precisamente hacer este movimiento donde la piel se va a regenerar. Si una célula no reacciona ante esa herida y está muerta, ¿qué crees que va a pasar con las demás células? Todo se deteriora. No va a tener una solución, no se va a regenerar, no va a cicatrizar. La herida va a seguir abierta y te vas a desangrar. ¿Ok? Lo que se podría resumir, que es precisamente aquí como ustedes lo están viendo, ¿no? Así como la persona que está ahí con la cabeza sobre la mesa, que está sobrepensando todo, que no estás, por ejemplo, es un estambre, un hilo, que está todo revuelto y no sabes cómo volverlo a hacer un solo hilo, sino que tienes ahí toda la bolita enredada. Entonces estás sobrepensando temas, estás sobrepensando, sobrepensando, sobrepensando. Entonces, lo que el estoicismo nos quiere decir es, tranquilo, relájate. O sea, que veas que no todos los problemas que estás teniendo pueden estar controlando tu vida. ¿Ok? Porque los problemas por eso siempre van a estar, siempre va a pasar. Por ejemplo, aquí entra también una de las leyes de universales y por ejemplo es esta que es la ley de Murphy. Todo lo que tú conoces, veas, toques y sientas, sea bueno o sea malo, va a pasar. Simplemente va a pasar. Ajá. Y eso nos conviene a ti y a mí. Una vez que yo le dije esto a alguien, que le dije, es que es la ley de Murphy, así funciona. Había un problema, no me acuerdo qué tipo de problema fue, pero estaba una situación. Entonces yo le dije, es ley de Murphy. Le digo, tranquilo, ya, va a pasar.
Entonces me dice, ¿qué es esa ley de Murphy? Le digo, la ley de Murphy es que toda la situación, sea buena o mala, va a pasar. Le digo, y te va a convenir a ti y me va a convenir a mí. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque a lo mejor esa situación mala, si ahorita pues tú la dejas y no te preocupas, vas a ver que va a tener un resultado. Y si yo estoy al lado de ti, junto con eso, puede que ese mismo problema que ya no resolviste o que no sé, que solito se va a resolver o que algo así, algo a mí también me va a tocar. Y algo le va a tocar a un tercero que no conocemos y algo le va a tocar a un cuarto que tampoco conocemos. Entonces todo es una conexión. Ajá. Entonces simplemente es esto. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esto del estoicismo? Simplemente la principal de todas, que es relajarse. Las situaciones van a pasar, ¿ok? Por ejemplo, en la diapositiva que vamos a ver en la siguiente, o sea, aquí te enseña cómo identificarlo, ¿ok? Prácticamente cómo va a ser tu reacción emocional, o sea, tus primeras impresiones, ¿ok? Vas a tener un análisis emocional, un análisis de cómo reaccionar y la respuesta racional. ¿Vale? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante una situación para poder controlarla. O sea, identificar el problema. Ajá. Identificar cómo nos estamos sintiendo ante ese problema, más aparte, qué nos está haciendo pensar y, lo más importante, cómo vamos a reaccionar para ya después tener una respuesta racional. Y la respuesta racional es el que te va a hacer, el que te va a impulsar a solucionarlo, ¿ok? Por eso siempre se dice que hazlo de una forma, o sea, no es que tengas la razón, sino que simplemente hazlo de una forma lógica. Si hay un problema, o por ejemplo, una deuda, si tienes una deuda y la dejas crecer, pues esa deuda se va a incrementar. Y esa deuda te va a traer problemas, y esa deuda te va a traer hasta frustraciones, incluso hasta te va a hacer que te pongas mal de la salud. Entonces, ¿cuál crees que sería la forma lógica de resolver la deuda? De empezar a pagar. ¿Ok? Esa sería la forma racional. Todo lo que demás pensaste que ahorita, por ejemplo, que yo te estoy diciendo, o sea, te dije deuda y tú ya en automático pensaste en todo lo que te dije. Que vas a estar frustrado, te vas a pasar mal, tienes que pagar, va a crecer el interés, va a pasar todo. Ajá. Y hasta en un cierto segundo te pusiste como de, ¡ah! Te acordaste de tus deudas. No me las digas, no es necesario. Pero es ese tema. ¿Viste cómo funciona el cerebro de rápido? Con una sola palabra, por ejemplo, con eso que te digo, deuda. Ahora, si tú ya buscaste lo que es la respuesta racional, lo que es la forma lógica de resolverlo, que sería empezarlo a pagar, muchos dirían, ay, pues qué fácil lo dices, ¿no? Empezarlo a pagar, pero si mi deuda ha estado creciendo, es porque no he tenido para pagar. Ok, entonces vuelve a analizar el problema. Búscale la otra característica. Ok, entonces si no has tenido para poder pagar, entonces ¿qué nos hace falta principalmente? Un trabajo, ¿cierto? Si no tienes, si sí tienes el trabajo, pues bueno, entonces te faltan clientes. Si no tienes clientes es porque entonces no tienes producto. O sea, ¿me explico por dónde voy? A toda forma que, por ejemplo, y esto entra mucho con los aspectos negativos que siempre está pensando la gente, donde nada más está viendo lo negativo y no está viendo la solución o lo positivo, por así decirlo. Ajá. Entonces, esto es tal cual, la respuesta racional de cómo podemos aprender a resolver algo. Va a llevar su tiempo, pero hay que entender que es el proceso en el cual nosotros vamos a poder tenerlo. ¿Vale? Ok, aquí, si vamos bien, nada más pónganme un número 5, un número 1 ahí en el chat para que me vayan, para que vayamos de la misma mano. O sea, si todo está quedando muy bien explicado, para seguir continuando. ¿Ok? Ahí en el chat pueden poner un número 1 o un número 5, cualquiera de los dos.
y para que sí, podamos seguir continuando, ¿ok? Ahora, ok, perfecto. Ahí empiezo a verlo. Ahora, ¿qué se consigue cuando nosotros empezamos a tener, pues, obviamente, este tipo de solución? O sea, lo que vamos a conseguir primero es tener prácticamente una actitud, o bueno, actuar con virtud, así como tal cual aquí lo estamos viendo, ¿ok? O sea, entonces, en el estoicismo también, pues, nos explica mucho que las personas se dejan llevar por las emociones de otras personas. O sea, si tú tienes un problema y se lo estás platicando a todo mundo, pues obviamente por simple lógica, lo que las personas van a empezar a pensar es que te está yendo mal. Ajá. O sea, si eres la persona que es que yo soy muy feliz platicándole mis cosas a todo el mundo porque me tengo que desahogar. Así, o sea, está bien, pero hay cosas que precisamente el estoicismo te va a enseñar, que es dejártelo para ti mismo. Ajá. Porque si también a todo mundo le platicas todo, pues ¿qué crees? Que todos van a tener una opinión de lo que tú hagas o no hagas. Y ahí, ¿qué crees que va a pasar? Que como ya es una bola, ya se hizo así un colectivo de respuestas, de opiniones, de cómo tú puedes mejorar tu vida, ya te van a querer todos dar un consejo, te van a llevar al sobrepensamiento. ¿Me explico? Entonces, ahí también tienes que hacer lo que dice aquí el segundo punto, que es aceptar la realidad, ¿ok? Tienes que aceptar la realidad en la cual tú ya estás dentro, en la que estás viviendo, en cómo lo estás teniendo absolutamente, pues, estas enseñanzas, ajá, y más aparte, pues, cómo estás llevando tu vida. Ahora, yo sé que a veces todos idealizamos un concepto de vida en el cual si tú tienes dinero vas a ser completamente feliz. Te voy a decir algo, no lo es todo el tenerlo, no lo es todo el no lo tenerlo, simplemente es el cómo tú vas atravesando prácticamente tu vida, pero con tu actitud. Ajá. ¿Por qué es eso? A mí, o sea, como le estaba diciendo al inicio, o sea, cuando tú tienes precisamente o estás estudiando esto del estoicismo, pues las personas a veces piensan que tú ya no tienes sentimientos ni emociones, porque te vuelves más resiliente y cuando alguien te habla, o sea, tú ya pensaste en todo antes de que te lo dijera, o sea, simplemente con solo verlo y escanearlo, o sea, ya sabes por dónde va. Ajá. Y a veces te van a empezar a decir, oye, es que ya has cambiado. Antes eras más, no sé, más, te explicabas, te desarrollabas, hacías esto, hacías el otro, eras muy movido. Pero ahora, como tú ya tienes desarrollado, y esto es precisamente también parte del desarrollo personal que te enseña tanto desde la filosofía, también tú ya estás desarrollando ese estado mental que es precisamente el poder tener ese uso racional. ¿Ok? Si vamos bien hasta ahí. Entonces, mire, controlar las emociones. Es ahí eso. No es que dejes de sentir, sino que ahora ya controlas tus emociones. Ya te dominas a ti mismo. ¿Me explico? O sea, si estás viendo una película, obviamente una película, si es de terror, te va a dar miedo. Si es de acción, te va a sentir con adrenalina. Si es de risa, te va a hacer reír. ¿Ok? O sea, una película, un recuerdo, un pensamiento te puede transportar no solamente hacia ese momento vivido, sino también te va a transportar a las emociones. Entonces, si tú tienes el control de tus emociones cuando está pasando el problema o cierta circunstancia, si tú tienes el control, controlas la situación. ¿Ok? Por ejemplo, cuando es un sismo, por ejemplo, acá en México, pues, igual siempre hay temblores y demás y todo eso, o por ejemplo que ahorita estuvo pasando lo del huracán, no sé si lo vieron, pero tal cual, hay un plan de contingencia, ajá. O sea que se tiene que revisar cómo va a estar el clima, por dónde viene el huracán, qué va a pasar, y tiene que haber un plan de contingencia para evacuar a las personas, para esto, para el otro, pero ¿qué crees? Por mucho plan de contingencia, por muchas prevenciones que tengamos y todo,
no podemos pronosticar o no podemos saber realmente cómo va a venir el golpe. No podemos medir la fuerza de las circunstancias que van a venir hacia ti. Eso no lo podemos medir. Ajá. Entonces, imagínate, si tú ya tienes el control de tus emociones, sea como sea la situación que estás atravesando, si tú te mantienes en un temple o en un control mental y emocional sano, tu reacción y tu uso racional va a ser más rápido ante el problema. Ajá. No te digo que, ok, ya con que yo te explique esto, tú ya el día de mañana vas a hacer así todo. O sea, no, acuérdate que todo es un proceso y todo siempre pues lo tenemos que ir llevando de distintas formas. Ajá. Denme un segundito porque me está entrando aquí el sol y como que ya no los veo yo viendo a ustedes. Ahora sí ya. Ahí me veo y me escucho, ¿vale? Perfecto. Entonces, o sea, como les estaba diciendo, o sea, cuando tú ya tienes, pues, obviamente, este uso o este control emocional, pues es donde nosotros ya vamos a poder prácticamente aprender a cómo sobrellevar, a cómo controlar y a cómo resolver, ¿ok? Porque a veces nada más nos quedamos en un solo paso, pero cuando tú ya llegas al tercer paso, que ya es resolver, ¿cómo crees que te vas a sentir? Porque ya no estás procrastinando nada, ni incluso hasta los problemas los procrastinamos. O sea, los dejamos, los dejamos, los dejamos, los dejamos, pero no le ponemos un cierre como tal. Entonces, es aquí donde prácticamente vamos a aprender a hacer todo eso. ¿Ok? Ahora, imagínate, aquí también nos está hablando de lo que es el concentrarse en lo que se puede controlar. ¿Ok? Concentrarse en lo que se puede controlar. Por eso te lo digo. Así como viene el huracán, o sea, nos van a decir, es un huracán. Ajá. Y te va a decir, es el más grande, categoría 5. Ok, tú ya te imaginas que por ende ya es muy grave, pero no te imaginas qué más va a pasar. O no vas a tener tú el control de poder frenar un huracán. ¿Estás de acuerdo? No puedes tapar el sol con un dedo. No puedes parar el viento, no puedes parar un río. O sea, no tienes el control, igual a veces de las cosas. Entonces, que no te preocupes no tener el control, ¿ok? Porque si estás preocupado en el que, ok, ya tengo el problema y estoy viendo cómo resolverlo, es lo que te decía al inicio. Tienes que dejarte guiar por la razón y superar los deseos y los miedos, ¿ok? Te tienes que desapartar así como de un deseo, igual como de un miedo. ¿Me explico? Si tú te separas de eso, si te separas de los miedos, pues obviamente tú ya vas a saber cómo resolver. Si te separas de los deseos, por ejemplo, que si no concretaste algún proyecto y te salió mal, pues tu frustración va a ser menor, porque ya estás controlando también tus emociones, ¿ok? Entonces, mira, vamos a la siguiente, que es el estoicismo, la filosofía de vida. ¿Ok? Aquí nos va a poner prácticamente como una pequeña historia, ¿ok? Que esto pasó en 1965, donde durante la guerra con Estados Unidos y Vietnam, el piloto de la Fuerza Armada estadounidense, James Stockdale, recibió un disparo mientras volaba sobre el país enemigo, ¿ok? El joven no sabía que pasaría 7 años como prisionero de guerra de los vietnamitas y que un filósofo que había vivido en Grecia en el siglo I después de Cristo se convertiría en un gran maestro y amigo ayudándole a soportar sufrimientos imaginables. El filósofo se llamaba Epicteto, ¿ok? Imagínate, desde ahí es donde viene cómo ellos lo explicaban o cómo te lo hacían ver.
Esto entra muy padre en el tema del estoicismo. El estoicismo te ayuda a diferenciar entre lo que es lo malo de lo bueno, pero también te ayuda a entender que dentro de lo malo hay cosas buenas y también dentro de lo bueno hay cosas muy malas. Pero, por ejemplo, ¿han escuchado ese refrán o esa frase que dice, yo no me voy a rebajar a su nivel, porque yo soy distinto, yo soy mejor, yo soy diferente? ¿O les ha pasado, no sé ustedes, alguna vez la han aplicado, a lo mejor algún día que tenías, no sé, una frustración o tenías un problema con alguien que te cae súper mal y de repente esa persona trató de vengarse de ti y tú, porque ya no quisiste hacer nada, y tú dices, no, porque yo soy muy buena persona, pero hiciste el comentario de yo no me voy a rebajar a su nivel. Él a lo mejor pudo haber actuado de alguna forma que te pudo dañar físicamente, pero tú estás actuando de una forma que lo puede dañar psicológicamente. Si esta persona te escucha y te escucha y te ve y entiende que lo estás degrinando, o sea, que lo estás haciendo sentir menos, que todo eso, estás actuando de la misma forma que él. Entonces, no hubo un lado bueno, o sea, no hubo un bando bueno. Los dos fueron malos. Tanto él como pegó, tanto tú como dijiste. ¿Me explico? Entonces sí te rebajaste al nivel, solamente que de una forma verbal, no física. Entonces el estoicismo, esto es lo que te quiere decir, y de hecho hay precisamente también en esta misma historia, o en una de muchas historias que yo he escuchado, que es donde un filósofo estaba debajo de su árbol y, por ejemplo, llega uno de sus discípulos y le comenta, oye, ¿qué crees? Que acabo de escuchar en el pueblo que una persona está hablando mal de ti. Y él le dice, ¿y antes de eso hiciste las 3 filtraciones? ¿Y cómo que las filtraciones? Ajá, la primera filtración. O sea, ¿entendiste la situación del por qué decían? No. O sea, ¿tienes la verdad de eso? No, solamente escuché. Ok, pero me imagino que sí hiciste la segunda filtración. No, ¿cuál? Que es escuchar a ambos lados, pues para que tú llegaras a una, pues, vamos a decirlo así, como a una solución, ¿no? ¿Ok? Y dices, no, tampoco, porque no le vi el caso, o sea, no pensé, solamente escuché, vine y te quería contar. Ok, y me imagino que hiciste el tercer filtro. No, ¿cuál es ese filtro? Ok, el tercer filtro es precisamente ¿tengo que escucharlo? O sea, ¿va a ser bueno para mí que yo escuche eso? Entonces se queda su discípulo y dice, pues no, maestro, no, tampoco va a ser bueno porque lo que le venía a decir era malo. Entonces ahí la enseñanza, o por así decirlo, es que si no es lo suficiente bueno para contarlo, pues no es bueno escucharlo, ¿ok? Entonces, ¿qué te está dando a entender esto? Que prácticamente sueltes, no te enteres, no te involucres, no te metas, como nosotros le decimos acá, no te metas en chismes. Ajá. Déjalo así. Es como, por ejemplo, eso es en mucho tiempo atrás y pasa en muchas situaciones en el día a día, pero tan solo, o sea, yo lo que igual he platicado con muchas personas es prácticamente cuando tú te levantas, prendes la tele y lo primero que ves son las noticias. Y no sé, yo te pregunto, ¿en las noticias te salen cosas negativas o cosas positivas? ¿Qué es lo que más te comparten en el noticiero de las mañanas? Puras cosas negativas. Ajá. Hubo asaltos, hubo asesinatos, ya se robaron esto, ya hicieron esto, que el gobierno, que los políticos, pam, 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 pam. ¿Ok? Y de repente, ya cuando se van a acabar las noticias, te avientan un niño con 3 años se acaba de graduar de Harvard porque es el más inteligente del mundo. Pero después de que ya te echaron como media hora de pura negatividad, ya ese pequeño dato positivo ya no le tomas interés. Entonces, aquí es como tú puedes aplicar pues esta filosofía a tu vida, ¿ok? Y el estoicismo eso es lo que te va a hacer. O sea, ¿qué estás escuchando?
qué estás haciendo y cómo estás actuando con las cosas que estás obviamente aprendiendo, ¿vale? Y obviamente no es que tú tengas que ser el Mister bondadoso con todo el mundo, que tú tengas que ceder el paso a todos, que tú tengas que hacer esto, que tú tengas, no, o sea, tú tienes que estar en tu temple, ¿ok? Tú tienes que estar así tal cual en tu lugar, saber quién eres y no dudar de lo que ya has aprendido a lo largo. O sea, una persona y cómo identificar a un estoico, así se le conocía como con identificarlos, eran porque eran los que estaban más apegados a sus ideales, a sus propios ideales, ¿ok? Eso es lo que diferencia a una persona también que, como por ejemplo nosotros, que tiene un desarrollo personal, de una persona que por el momento no lo tiene. Y ahora, que tú tengas desarrollo personal no quiere decir o significa que tú seas mejor que otra persona. No porque una persona tenga más dinero que otra sea mejor que la otra. No porque tengas un carro viejito y el otro trae un carro nuevo, quiera decir que tú estés así. ¿Me explico por dónde voy? O sea, tú no te enfoques en lo que está pasando. O sea, no te enfoques en el de al lado. No veas qué hace él. No te enteres qué dijo de ti. Y si ya te enteraste, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a ir y y le vas a armar un problema o le vas a preguntar simplemente, así te los puedes quitar de encima? Ese es el estoicismo. Le puedes decir, si una persona te está hablando muy fuerte a ti y te está diciendo cosas así como de, tú y te va a pasar y esto y esto y esto y esto, contrólate y le puedes decir como de, oye, llevas un mal día, ¿verdad? ¿Tú qué crees que va a hacer esa persona? ¿Crees que te va a seguir gritando o lo vas a dejar pensando? Obviamente lo vas a dejar pensando porque se va a quedar con la idea de por qué a este pobre diablo que yo le estoy gritando y le estoy diciendo tantas cosas, por qué él me está preguntando cómo me siento, cómo fue mi día, por qué se está interesando en mí. Es ahí donde entra toda esta filosofía, ¿ok? Donde entra toda la calma del caos. Ahora, yo te lo estoy diciendo como si hubiera una segunda persona, como si hubiera un ajeno. Pero ¿por qué no te has preguntado cuando tú te ves en el espejo y cuando tú estás todo frustrado, por qué no te has tomado ese break? Yo sé que tú ya meditas, yo sé que tú ya tienes un desarrollo personal, yo sé que tú ya lo tienes, pero más sin embargo, sigues teniendo esos declives emocionales que te están poniendo muchos frenos ante varias situaciones que no es que te esté diciendo que vas mal, vas bien, pero ahora ya aprendiste algo distinto, ya aprendiste algo nuevo. Yo sé que ahorita ya te causó la curiosidad de ir y buscar un poco más qué es el estoicismo o buscar a sus discípulos, por ejemplo, escuchar más historias acerca de Séneca, más de Epicteto, más de Marco Aurelio, puedes escuchar de todos, ¿ok? Es empaparte de la información. Ahora, no con la finalidad de que busques la verdad absoluta de la vida. O sea, la vida es una aventura, la vida es un trayecto que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero lo que sí podemos disfrutar es el proceso del día a día de cómo estamos haciéndolo. Lo puedes disfrutar con cosas muy sencillas. Por ejemplo, ¿te gusta el helado? Cómete un helado hoy, ¿ok? Por ejemplo, en ese tiempo, en el estoicismo y pues obviamente todos sus discípulos, por ejemplo, muchos de ellos hablaban de la importancia de ejercitar un cuerpo. O sea, porque ellos decían, si tú dominas tu cuerpo, dominas tu mente, ¿ok? O sea, porque a tu cuerpo, si le exiges más, vas a hacer que tu mente se despeje porque tu cuerpo está concentrado en seguir avanzando y mejorando. Antes las personas, pues no era como que alcanzar y todos tener como un super palacio y todo esto y demás, porque todos estaban más enfocados en buscar la verdad y todos estaban enfocados en tener un líder, en tener un mentor, en aprender y en qué dejar un legado. Si se dan cuenta, no es como nos los ponen en las películas, te los juro, de que todos andaban así en chanclas y que todos eran así súper, no sé, como raros. Te los juro que no era así.
sino que todos realmente por eso es a veces de las más, de las culturas pues igual más reconocidas y más vistas como de una enseñanza auténtica, lo que es la filosofía, porque sí te está dejando un punto de dónde inició y que de una persona que estuvo todo el tiempo, que tuvo el tiempo perfecto para cuestionarse y pensar cómo llegar a resolver eso que nosotros hoy en día lo hemos visto hasta puesto en libros, ¿ok? O sea, todo parte de un algo. Y ese algo que nosotros ahorita estamos viviendo es lo que ya podemos empezar a manejar, ¿ok? Que ya podemos poner en práctica, ¿vale? Y tú vas a aprender a diferenciar mucho mejor. Por ejemplo, a mí me pasó mucho de que cuando voy a ver una película o cuando estoy escuchando a alguien, eh, ya por, no sé, vamos a ponerlo así, pues por automático, ya mi cerebro como que no retiene la información negativa que yo esté escuchando, sino que de repente escucho una frase que él dijo que me causó impacto y me la quedo, ¿ok? Desaparto lo que ya no me interesa y me quedo con lo que sí me aporta. Y ahora, ¿cuál sería mi siguiente trabajo? Como por ejemplo, en todo esto de los masones, en todo esto que se puede hacer, por ejemplo, yo igual aquí he estado viendo todo lo que es la Rosa y Cruz, que igual me gustaría en algún momento compartírselos, es la misma enseñanza, incluso viene hasta en la Biblia, viene hasta en muchos versículos muy antiguos, que es esto. ¿Tú cómo propones hacer un cambio si el que no cambia no ha sido tú primero? ¿Ok? O sea, todo empieza a partir de ahí. O sea, nos tenemos que reconciliar así tal cual con la imperfección de la existencia. Por eso tenemos que soltar y tenemos que aceptar los problemas que también nos vengan, pero siempre y cuando controlando el caos que podemos detonar. Pero es esa parte, acuérdense, reconcíliate con la imperfección de la existencia. ¿Tú qué pensarías que sería una imperfección de la existencia? Muchas personas, y por eso, y yo lo digo así muy abierto, o sea, porque pues obviamente convivo y tengo y todo lo demás, que me hace ya muy normal platicar de esto. Por ejemplo, una persona que me dijo, es que yo nací sin un pie. Dice, ¿eso entraría como una imperfección? Le digo, pues si tú lo determinas así, pues podría ser. Yo no lo vi como imperfección, pero si tú dices que esa es tu imperfección, pues ok, está muy bien. Muchas personas son, es que yo soy tartamudo, como se van siempre como a cosas muy, de tu persona, de tu físico, ¿sabes? Y nunca una persona dice, es que mi imperfección es mi manera de pensar. Me explico así como por dónde podemos empezar a entrar. O sea, podemos desglosar este tema por donde tú quieras. O sea, lo podemos ramificar por muchas razones en el cual, por ejemplo, ahorita que también pues, ustedes están estudiando todo esto, que están viendo todo lo que es el coaching personal, lo que es la inteligencia, la programación neurolingüística, ¿ok? Imagínate, entra muy bien y se añade perfecto porque todo eso que ahorita ustedes están estudiando ya existía, solamente que ahorita vamos cambiando de mentores al traspasar de los años. Toda la vida va evolucionando, ¿ok? Pero evoluciona de dos bandos, tanto bueno como malo. Como así las enfermedades antes eran malas, ahora ya evolucionaron el doble de malas. Como la tecnología antes era la innovación, ahora hay mucho mejor tecnología, pero hasta lo bueno lo ocupan para lo malo. Y ahora, ¿tú qué vas a hacer sabiendo que si tú ya puedes aprender a dominar el caos, vas a ser parte del problema o vas a ser parte de la solución? Y esto ya es como un cliché que yo he escuchado siempre en muchos seminarios de desarrollo personal y esto y el otro, pero no lo entiendan nada más como el cliché que es, sino cuestiónalo al si es cierto. O sea, si hoy un carro, yo iba cruzando la avenida y trató de atropellarme, pues mi reacción lógica y humana iba a ser enfurecerme y gritarle y decirle hasta que se iba a morir, ¿cierto?
pero también tiene que estar dentro de tus cabales y dentro de tu dominio personal el que simplemente lo dejes pasar, o sea, lo dejes pasar, porque ni siquiera está bajo tu control, no puedes dominar las emociones de la otra persona, no le puedes llegar a hacer entender y simplemente pues él sigue su vida y tú sigues con la tuya, porque si no todo va a pasar. Ok, te dijeron sus cosas. No, es que tú me querías atropellar. No, pero es que tú, ¿por qué no te quitaste si estaba en rojo? ¿Y por qué te pasaste? Y de repente así, y luego vas a llegar a casa y vas a platicar, ¿qué crees que me pasó hoy? Casi me atropella. Y de repente tu esposa, esposo, primo, gato, perro, perico que tengas al lado te va a decir, ¿y cómo crees? Pues es que ya cuídate más, es que esto, es que el otro. Y de repente, o sea, imagínate cómo desde la mañana que te pasó eso, atrajiste el problema y te lo llevaste hasta la noche. ¿Y qué hubiera pasado si esa cosa te hubiera pasado y te lo hubieras quedado nada más tú? A lo mejor lo ibas a sobrepensar, pero también te iba a entrar un momento donde, órale, wow, sobreviví el día de hoy. Y ya después a futuro ya tendré a lo mejor alguna buena anécdota ya chistosa de que, oye, a mí una vez me iban a atropellar, pero ya no lo dices enfurecido. ¿Sí les ha pasado eso? O sea, cualquier cosa que ahorita ustedes es una frustración, pasa el tiempo, lo platican y les da risa, cierto o falso. Pónganme el uno, si es falso, pónganme el dos, si les ha pasado. Ya empiezan. ¿Ya ves? Ok, perfecto. Imagínate, es así, o sea, es así. Entonces, vamos a hacer esto. También en el estoicismo eso es lo que tú tienes que tener. O sea, no tienes el control, o sea, y esto lo decía mucho Séneca también. O sea, el pasado es ya pasado. Lo que viene en el futuro no tienes el control. Entonces te concentras en el presente, que ese es donde sí tienes control. Pero no tienes un control si no dominas tus emociones. Entonces te quedas, wow, entonces ¿en qué tiempo estoy viviendo? Exactamente, no sabes ni en qué tiempo vives. Solamente estás así, en el limbo, ¿ok? O sea, estás así, estás aquí físicamente, pero mentalmente ni siquiera te hallas. Por muchos libros que leas, por mucho de esto, te lo juro, he conocido personas que lo pueden tener así todo en la vida, pero no se hallan. Y qué raro, ¿no? Tú dirías, wow, pero si ya lo tiene todo, pues sí, pero ¿qué crees que una persona que ya lo tiene todo quiere dos de todo? Y conseguir ese dos de todo es lo que lo pone a sobrepensar y es donde ya no se encuentra. Y al contrario, he conocido personas que de verdad no tienen absolutamente a veces nada. Por ejemplo, hay una historia aquí donde nosotros vivimos que es de un vagabundo, un homeless. Pues el vagabundo, créeme que lo ves feliz de la vida. Él solito se entiende, pero creo que le entendió la fórmula a la vida. O sea, se le apertó y se alejó de lo banal, se alejó de lo material, se alejó de esto, se alejó de los problemas, se alejó de así. Sí, pues todo el mundo lo ve loco, o nosotros estamos locos que no entendemos que él está de acuerdo. ¿Me explico? Imagínense, denle ese cambio o denle ese giro de a partir de hoy, o si ya lo hacías, pues qué padre. Pero si no lo habías hecho, dale siempre ese giro a todas las cosas que te estén pasando. Eso es prácticamente lo que nos quiere explicar todo esto del estoicismo. ¿Ok? Dale un giro, dale un giro, dale un giro, dale un giro. No seas igual, sé tú, sé de acorde a tu ética, sé de acorde a tus pensamientos, a tus razones. O sea, ten esa, ¿cómo se le puede decir? Esa personalidad tan tuya que te diferencie del resto. ¿Ok? Entonces, es ahí donde prácticamente lo podemos encontrar. Ahora, por eso le decían prácticamente que ellos identificaban un estoico como un apatecía. Así le decían, apatecía.
¿ok? Si tú lo pones así, quiere decir como apatía, o se escribe como apatía, pero no es apatía. No es que tú ya seas así un zombie por la vida, sin sentimientos, emociones. No, o sea, ya estás en un estado, o sea, en un estado consciente, en un estado que ya no dependes de nadie, o sea, ya dependes de ti mismo. Todo lo que pasa, ya tienes el control de tu propia voluntad. Controla eso, ¿ok? En todo aspecto, o sea, contrólate, controla. Ahora no es igual, muchos lo van a entender, oye, entonces me tengo que volver una persona controladora, pues obviamente no, o sea, nada más contigo mismo, o sea, mídete a las situaciones, a las explicaciones, a todo lo que tú estés atravesando, no lo sé, los problemas no sé si son más grandes, si son más pequeños, pero un problema es un problema, ¿ok? Entonces, o sea, si tú ya los tienes, solamente encuéntrale, identifícalo y acuérdate, si es bueno o es malo, no depende de ti. Si es grande, si es pequeño, tampoco depende de ti. Lo único que va a depender de ti es el cómo tú vas a hacerlo. ¿Vale? Entonces, pues miren, ya hasta aquí abajo, ya nada más aparecen ahí mi clave interbancaria para que ahí me depositen lo de esta sesión. No, no es cierto. Este, no, este es el webinar gratuito, o sea, de todo lo que nosotros ahorita pues, estamos haciendo. Prácticamente yo con esto finalizo para que ustedes, pues, hoy se queden con lo más positivo que yo les pude haber impartido, que yo les pude haber dejado. Y sí, yo sí espero que el día de hoy se cuestionen absolutamente en todo y que digan, ay, ese brother, vaya que me dio algunos ganchos al hígado, ¿ok? Porque imagínate, así como yo te lo estoy diciendo, créeme, yo todo el momento me estuve viendo aquí a mi pantalla. Así, entonces yo tuve una plática conmigo mismo. ¿Vale? Entonces, si dije algo que a lo mejor lo sentiste que fue como personal, y por ahí no va. O sea, me lo estuve diciendo yo a mí mismo en todo el tiempo. No es que sea egocéntrico, pero así funciona el estoicismo. ¿Ok? Entonces, es como yo prácticamente se los quería dar a explicar. Espero les haya gustado todo esto y recuerden que pues este tipo de webinars, ahorita fue gratuito, pero pues también este tipo de sesiones, inviten a más personas. Ya son sesiones como más completas, ya las que da también mi mamá, para que pues obviamente vayamos teniendo un crecimiento o un desarrollo personal más elevado con tanto estos temas como pueden ser otros temas. Y si no sabemos del tema, créeme que lo buscamos, vemos, analizamos, lo leemos, lo hablamos entre todos y pues el chiste es llegar a mejorar y ser mejores cada día, ¿vale? Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, gracias por escucharme, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eri. Muy lindo todo. La Y charla, qué fantástica, muy vamos, fantástica para vamos lo a que... preguntas y respuestas. Es el Sí, momento, ¿eh? Aprovechenlo. sí. Yo creo que el estoicismo también es como cuando uno dice pensar con cabeza fría, o sea, como que centrarse en lo que uno va a decir, en lo que uno pensar antes de actuar, ¿no? Exactamente. Sí, es prácticamente eso. O sea, cuando uno sí tiene como la mente en blanco, hay algo que, bueno, también que he estado investigando y son como esta parte de la psicología, donde si tú estás así, o sea, completamente en blanco, o sea, Ujú, cualquier cosa que te pregunten, o sea, va a salir la respuesta correcta, o sea, lo que realmente querías decir. O sea, no ujú, tienes que pensar, allá te sí, sale. Es como cuando te aprendes las multiplicaciones, por así decirlo, ya que te preguntan uno por uno, uno, dos por dos, dos, seis. ¿Me explico? ujú, sí, Entonces ya te sale por automático. Y mucho del esoicismo, pues sí, es eso, es pensar con la cabeza fría, precisamente porque ujú, cuando estamos ujú, con todo hasta el full, a veces ni siquiera sabemos cómo expresarnos, cómo decir las cosas. ujú. Gracias, Eri. ¿No? De que
Estás yendo por el mismo camino de tu mami, un gran coach. Felicitaciones. Gracias, gracias. Felicitaciones, hijito. Va igualito que la mami. Muchas gracias, hermosa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No tienen preguntas? Sí, sí. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches, felicitaciones, Eric. Muchísimas gracias por este webinar gratuito. La verdad es que se aprende cada día en todos estos webinars que nos está haciendo partícipe Sherry, porque todos aprendemos de cada quien. Eh, bueno, yo sí quisiera saber una cuestión. Dices, uno tiene el control cuando está en el presente, ¿sí? Pero cuando tú tienes heridas del pasado, no las puedes soltar por más que tengas una comunicación con una persona del pasado y puedas hablar con esa persona, pero las heridas que te hicieron no las puedes soltar. Ah, claro, mira, ¿Cómo, y cómo? qué bueno Ujú. que tocas ese punto, porque precisamente es lo que nos daban a entender, pues con la historia o con la pequeña historia que yo te conté. O sea, mira, sí existen los problemas que a veces traemos arrastrando todo mundo, o sea, todo mundo traemos un problema arrastrando, ¿ok? Y a veces no es tanto el que tú vayas directo con la persona, esperes que te perdone o espere o tú vayas a decirle discúlpame si en todo caso tú fuiste el causante, ¿ok? Sino que aquí lo que nos explican esto es el ponerte en un modo, sí, tal cual como un modo zen, porque también puede irse por ese lado, en el cual tú solamente, ok, puedes aprender a vivir con ese dolor. A lo mejor no lo desechas por completo, pero puedes aprender a vivir con él. O sea, puedes hacer las paces con el dolor, no con la persona, con la situación, pero sí con el sentimiento, ¿ok? O sea, es muy distinto. A veces, te digo, por lógica humana, por la naturaleza, o sea, esperamos la disculpa o esperan que nosotros nos disculpemos. Y pensamos que a veces eso es un cierre emocional para ponerle fin. Pero ¿qué crees? Que ha pasado y a todo mundo nos pasa. Así hablemos con la persona con la que tuvimos algún problema o esa persona hable con nosotros y nos hagamos mucho mejores amigos, va a llegar un momento donde ese mismo sentir va a regresar. Es como cuando regresas con el ex. Es malo, pero lo amas tanto y dices, "Ah, ya regresé con él". Pero va a llegar, van a pasar los meses y de repente va a salir, por eso terminé contigo, porque justo es así. Ya ves, por eso no podemos seguir juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es con quién, sino es contigo mismo, ¿ok? O sea, es hacer las paces con ese sentimiento. O sea, y esto te lo explica muy bien aquí precisamente lo que es estoico. ¿Ok? O estos grandes filósofos, pensadores, es lo que ellos quieren que entiendan, que precisamente no es lo que estás atravesando, siempre va a estar dentro de ti, ¿ok? Es ahí mismo. Por eso cuando una persona te diga algo malo, no te concentres en lo que te dijo, o sea, y tampoco es como que le des el avión, pero lo estás aprendiendo a resolver de otra forma. En vez de confrontarlo de una forma negativa, lo confrontas de una forma más positiva y de una forma donde también le estás dando a entender que ya no tiene poder sobre ti, ¿sabes? Entonces, ese mismo, cuando tú ya no dejas que otros te controlen, es porque tú ya tienes o desarrollaste el autocontrol. Por eso les ponía el ejemplo. Si una persona te grita, tú solamente quédatele viendo y dile, tuviste un mal día hoy, ¿verdad? O sea, ser empático, mucha empatía. La persona que está enojada o que vive frustrada, nadie ha sido empático con ellos nunca, o por lo menos no en ese día. Si llega una persona que le enseña un lado que no ha visto, pues ¿qué crees que va a pasar?
hasta se le va a olvidar y te va a decir, ya ni me acuerdo por qué te la vine a hacer de tos. ¿Ok? Imagínate, o sea, y es eso, es algo muy bonito y tal cual lo puedes aplicar en cualquier cuestión. O sea, no le, no le respondas con otra agresión o no le Ujú. respondas de la misma forma. Respóndele de una forma inteligente, de una forma controlada, ¿sabes? Mira, Eri, disculpa que interrumpa. Sí, Yo tengo mi hijo y mi hijo está casado con una muchacha, ella es como bipolar o es bipolar. Tienen dos niños y mi hijo tiene un temperamento pues como calmado, pero a veces ya se le, entonces mantenían en peleas y lo que tú dices es verdad. Yo le decía, él venía a mí, yo le decía, papito, cuando tú la veas así, porque tienen sus dos niños y esas peleas no son buenas para que los niños la vean. Entonces, más bien, vete un rato, sal a la calle y cuando vuelvas ella ya está tranquila, ya se le ha pasado. Y cuando le pregunto, le digo, mijo, ¿cómo van las cosas? Me dice, mamá, yo estoy haciendo lo que tú me dices, sí es verdad. Llego y exacto. ya ella se le olvida lo que... Sí, porque tiene uno que saber llevar un matrimonio también. A veces son cosas que pasan y ya el matrimonio ya tienen dos niños y que un divorcio no es la solución. Sí, claro. Entonces Y, tienen que... y mira, igual en el aspecto, o sea, y esto va a pasar, digo, no, no es así como que yo lo esté ni decretando ni nada, o sea, como te lo digo, o sea, ellos, o bueno, esto que yo lo estoy enseñando, va muy apegado a lo que es la naturaleza de la humanidad, ¿sí? Lo que es la naturaleza de la humanidad. O sea, podremos tener psicólogos, terapeutas, coaches, podemos tener un mentor, podemos tener al vecino que sin querer queriendo le escuchamos una frase súper encantadora, todo tal cual lo podremos tener, pero nuestra naturaleza humana siempre nos guía al conflicto, siempre nos guía a tener disputas, a tener diferencias, a que si eres más alto, que si eres más bajo, que si eres más blanco, que si eres más güero, que si eres más negro, que si eres esto, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ellos lo que explicaban y lo que se hacía mucho en esos tiempos, pues era que la persona que tiene acceso, y como, o sea, hoy en día, por eso les hablaba de un cliché. Por ejemplo, ahorita tu hijo no lo estudia, pero con una enseñanza que tú le diste, él vio un cambio. Ajá. Imagínate cómo estaría tu hijo si toma todo lo que tú has aprendido hasta la fecha. ¿Cómo sería su cambio? Ahora, eso es una hipótesis en tu hijo. Ahora, ¿cómo sería en cómo se dice? En tu yerna, no, en tu nuera, ¿ok? En tu nuera, ¿ok? Imagínate cómo sería ese cambio si ella también se interesara un poco. Ahora, no es que también se vuelvan como nosotros. Las personas pueden ser como quieran, ajá. Pero imagínate que todos tuviéramos un granito de esta arena tan fabulosa, que todos tuviéramos un poquito de ese tantito conocimiento. ¿Cómo crees que sería todo? O sea, todo cambiaría consecutivamente, ¿sabes? Entonces, te lo juro, o sea, no es como cuando digan, es que las guerras se hacen solas. No, las guerras empiezan por algo, ¿ok? O sea, por eso ahorita vemos tanta guerra, por eso ahorita también estamos atravesando prácticamente, sí, la cuarta guerra mundial o la tercera guerra mundial, la quinta, la sexta, te van a decir así tal cual. ¿Ok? Y va a haber más, va a haber más, va a haber más. Pero, como ellos explicaban, o sea, cuando la sociedad en la que vivimos, nadie está haciendo un aporte a la estructura del cambio consciente de cada uno de como individuo, pues obviamente vamos a llegar a un conflicto. ¿Por qué? Porque la ignorancia siempre va a pensar que la persona que sí conoce de temas es mejor que ellas. ¿Ok? Imagínate, una persona ignorante, ¿por qué es ignorante? Se escucha hasta fuerte, ¿cierto? La que te digan, qué ignorante eres. Pero una persona
simplemente que ignora temas, es eso, que ignora un tema, no sabe, desconoce, y tú le estás hablando de, a lo mejor yo ahorita le platico a una persona todo esto que sé, puede haber de dos, puede que se enoje o puede que me diga, wow, si es una persona que acabo de conocer y a lo mejor él no sabe de ningún tema de estos, me va a decir, tú estás loco. ¿Cómo crees? No creo que puedas vivir así tan feliz todo el tiempo. O sea, va a encontrar el lado negativo, ¿ok? Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados, a las circunstancias que nos pueden pasar, pero que nosotros tengamos el control de nosotros, no de la persona o de las situaciones, sino de nosotros mismos. En este caso, pues tu hijo pues lo está haciendo bien, porque es él el que se está saliendo para evitar hacer una segunda pelea, ¿ok? En este caso, pues lo interesante sería que, pues sí, tal cual, tu hijo así lo confronte en una forma más positiva. Si llega a haber un, pues de repente, ese cambio de emociones de tu nuera, por ejemplo, que dices bipolar, ¿ok? Si él le sabe llegar por el lado, pues no sé, neutro, así tal cual, un lado neutro, o sea, ni dando la razón, ni confrontándola más, a decirle, sí, sí, estás loco. O sea, no. Si le buscas un lado neutro, pues hasta ella misma se va a quedar como de, "Ah, y ahora a ti que te picó. O sea, y ahora tú porque me hablas así. Ahora porque eres más. Te digo, a veces solamente necesitamos eso. O sea, acuérdate de cuando tú tienes un mal día. Lo único que esperas es que alguien te diga tranquilo, todo va a estar bien, ¿cierto? O sea, no lo pides por orgullo, por no sé, lo que uno traiga a veces, pero no lo pides. Pero sí esperas o buscarías o te encuentras consuelo con alguna canción, con algún video, por ejemplo, ahorita TikTok que te manda millones y millones de videos de tranquilo, las cosas van a estar bien, tú sobresales, bla, bla. Y encuentras cierto alivio, ¿cierto? O sea, entonces, esto es lo que hacen. O sea, si tú tienes el control de tus emociones, pues también tú te puedes decir a ti mismo, sí, va a estar bien, vas a estar tranquilo. Solamente es ahorita, déjalo pasar. No va a pasar a mayores. Ya al siguiente paso, pues ya sabrás cómo reaccionar, pero ya lo estás intentando. Eso lo podría hacer, por ejemplo, tu hijo en este caso, tu nuera, y lo podría poner en práctica. O sea, y no es una forma mala, es una forma de llegar a un acuerdo, o sea, un acuerdo mutuo. O sea, porque ahí sí ya es un equipo. Y eso es lo que se busca con eso. O sea, que nosotros aprendamos a ver el ángulo que las demás personas ignoran. Sí, ¿Sabes? tienes toda la razón. Lo que es la Te doy toda razón la razón. lógica. Ujú, sí, sí. También a veces no es cuestión de huir, No, sino no, que es no. lo que dices tú. O sea, Eso es más sí, fácil, tomarlas. huirlo, Ujú, pero afrontarlo, o sea con lo que sea, cuando tú lo afrontas, pues obviamente ya es ahí donde tú vas a tener pues todo eso, o sea, no te creas, pues todo mundo tenemos complicaciones, todo mundo nos vemos feos, todo mundo nos vemos así, a veces nos sentimos cabizbajos, o sea, todo el mundo a veces ujú, tenemos así tal cual, yo siempre lo digo, todo el mundo tiene un día más, siempre, sí. siempre, y lo vas a tener y no vas Ujú, a estar exento a eso, pero sí puedes aprender a controlarlo, qué tan malo va a ser tu día o cuánto tiempo va a durar siendo malo, ujú. ¿sabes? Y a veces muchos igual me dicen, ¿no? Es que eres muy optimista. No, no soy optimista, aprendí a vivir con ese pedo, güey. Entonces, aprendí a vivir con eso. O sea, y quieras que no, pues sí es algo que pues en cierta forma también es como una burbuja protectora, ¿ok? Ante muchas cosas. Porque esa misma Ujú, burbuja pues te va a hacer más resiliente y te va a apartar de las personas que no necesitas en ese momento o no por el momento, ¿sabes? Porque si ya tienes, por ejemplo, me ha pasado últimamente en el trabajo, esto se los voy a platicar así, porque tú dices, no, pues ¿cómo será la vida de Eric sabiendo que sabe tantos temas? Así me han preguntado, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? Te debe ser súper padre, ¿no? Y le digo, ¿qué crees?
Pues no, a veces no, pero pues ya sé cómo sobrellevarlo. O sea, porque si en mi trabajo llega mi jefe y de repente me dice una indicación y él me la dice enojado y ellos piensan que yo se las voy a regresar enojado, pues no. O sea, se las contesto de otra forma, los dejo pensando y tienen de dos, pero ya no está en mí, ya está en ellos. Tienen de dos. O se acomodan a cómo soy o no me vuelven a hablar. ¿Y qué crees que así pasa? Hay unos que se acomodan a como soy y hay otros que ya ni me dirigen la palabra. ¿Y qué crees? Me estoy ahorrando muchas cosas, Ujú. pero ya no está en mí. O sea, yo los únicos problemas que debo de arreglar son conmigo mismo. Saber que yo puedo ser el, el detonador de igual otros problemas, que yo puedo ser a veces ese foco de infección, por ejemplo, así cuando le denominan, ¿no? O sea, como yo puedo ser ese virus a veces, pero pues yo tengo que arreglar lo mío, lo interpersonal. ¿Sabes? Porque si yo lo arreglo, pues por ende voy a estar con otra actitud. Y si esa actitud me ve otra persona que está con mala actitud, pues lo único que le voy a causar es una curiosidad por acercarse a mí. Y si él me conocía que yo era igual un hígado y ahorita ya me ve más feliz, pues le va a causar curiosidad. ¿Y qué crees? Que entre neuróticos nos vamos a estar echando la mano, nos vamos a estar curando, por así decirlo. ¿Sabes? Entonces, te digo, o sea, son cositas que a lo mejor son muy básicas. Es muy básico esto. No tienes que hacer gran cosa. Simplemente es el dejarlo fluir, el analizar cómo está la situación, lo ves, ok, puedes enojarte, enójate lo que quieras, igual sácalo porque igual no es bueno, pero ya una vez que lo saques, ya, ok, ya, entonces, ahora sí, ¿cómo pienso? Y algo que he estado haciendo con mi mamá y no se los va a dejar mentir. O sea, antes yo no era mucho de abrirme, de platicar lo que yo sentía, o sea, sino que pues igual mi orgullo, mi ego, mi todo, simplemente era me lo trago y me lo guardo. Pero eso dentro de mí se estaba volviendo así, o sea, era como una ollita express. Entonces llegaba un momento donde, o sea, exploto, y ni siquiera exploto así como que con arranques impulsivos de violencia o cosas así, sino que puede haber muchos factores, puedes explotar, no sé, de un cambio drástico de emociones, de un cambio drástico hacia otras personas, puedes ser más hiriente, puedes ser más tímido, te puedes convertir en todo. No todo tiene que ser con la violencia, sino que puedes tener muchos cambios. Entonces, por ejemplo, como de mis autodefensas, así se los comparto súper tal cual como yo lo he visto, una de mis autodefensas, pues es como, ok, tengo el problema, ya me está pasando, ya me creé 1000 enemigos, pues ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ir a ver el por qué él, bueno, ni siquiera es ir a ver, sino entender el por qué pasó esto. O sea, pero de paso a paso. O sea, ¿por qué me pasó esto? Ok, lo voy resolviendo. Ya una vez que sienta que ya está resuelto, me voy por el siguiente, me voy por el siguiente, y me voy por el siguiente, y me voy por el siguiente. Pero ya no voy de una forma en modo defensa, sino que ya voy de una forma más empática, ¿sabes? Y sí, uno va a estar enojado, uno va a estar sentimental y de repente te cae tu bajón y vas a estar así y vas a cuestionarte, pero es eso, o sea, y aquí lo explican igual muy bien ellos, o sea, la mejor parte de ellos cuando conocieron, pues, frases súper buenas, como por ejemplo, eh, un hombre no conoce la grandeza de su cuerpo hasta que conoce la grandeza de su mente. Imagínate, esto te lo explican, lo ocupan mucho en gimnasios, ¿no? O sea, pues un hombre nunca se va a ver tan grande porque nunca va a hacer el ejercicio como un cuerpo de un dios griego. Pero si lo entiendes por el lado filosófico, no nada más es el verte bien, sino es cuidarte en toda la extensión de la palabra cuerpo, o sea, porque fíjense que somos alma, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, si tú estás cuidando todo eso
y más aparte controlas tu mente, pues tú ya estás en otro nivel, o sea, ya ascendiste. Ajá. Y todo eso, pues obviamente nos empieza a funcionar, como por ejemplo, platicando con mi mamá, cuando empecé a estudiar igual otros temas, que me empecé a leer que novelas gráficas y así, y hablan mucho como del universo, y luego nos vemos películas así que dices, wow, ya están hasta hablando del cosmos, ya te sientes que tú tienes aquí el tercer ojo y que wow, ya estás viendo todo. O sea, es mucha información. Y luego dices, ¿dónde puedo sacar toda esta información? Entonces es ahí donde yo encuentro mi defensa. Ajá. Que de toda la información que sé, pues digo, voy a aplicar una que otra. A lo mejor con una persona que no lo vaya a entender, pues no me interesa si lo entienda o no lo entienda. Pero ¿qué crees? Como yo sí lo entiendo, pues obviamente se va a quedar como pasmado, o sea, le reseteas, por así decirlo. O sea, y eso viene mucho en la programación neurolingüística. O sea, puedes ser un arma de doble filo, como puedes ser un manipulador o como puedes compartir algo muy positivo. O sea, pero tú ya determinas cómo lo ocupas. Imagínate, o sea, y los grandes villanos, por así decirlo, que ha tenido a la historia, todo el mundo estudió esto, o más, Eric, incluso. ¿quiere compartir, Fabián? Ok, ok. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes. Y a las Muy compañeras. bien. Yo de por sí te quería no preguntar, querías a sumar que a veces ese pensamiento estoico es lo que nos hace ser o héroes o nos hace ser un desastre. Por ejemplo, Exacto. yo tengo una situación particular, compañeros ya lo saben, tengo mi hermano y él es un hombre muy audaz y muy juvenil, nada más tiene 41 años y quedó paralizado. Entonces, yo me levanto yo tengo una rutina, pero todas las mañanas, pues yo me levanto para estar con él en su terapia, aunque sea por Zoom. Y a veces ese doctor me dice, ay señor, usted está dormido porque estoy bien cansado, muchas personas piensan que no hago muchas cosas, pero durante el día tal vez yo pueda hacer 9 cosas y no me da el tiempo. Pero para mí eso es un pensamiento estoico porque yo quiero colaborar con él desde la disposición de que él está allá y yo estoy acá, pero sí me importa. Entonces el otro día yo estaba tan agotado porque a veces, eso yo lo aprendí en psicología. En psicología nos enseñaron que uno tiene que tener un dúo o un par. Y yo recuerdo que la profesora decía, área grande, Fabián, área grande, porque uno debe tener siempre, como tú con tu mamá, así era yo con la mía, pero ya no está. Pero donde ella está en algún lugar de este cosmos o de la nueva transición, ella me escucha, lo que pasa es que no me puede contestar, a veces se caen cosas, a veces prendo el televisor y sale hablando sobre lo que estaba pensando. Y hace como un día, a mí me están dando muchos ataques, muchos, pero muchos. Reciente era como que ya no podía más respirar, pero algo me levanta y yo inmediatamente o me pongo el oxígeno o me levanto y hago esta posición o trato de toser. Y ayer estaba tan cansado cuando vine de la oficina y tenía que sacar los perritos, pero dije, no, me voy a sentar aquí. Me puse a meditar aquí en mi patio, en la parte de atrás. Y me dice una vecina, mira, Fabián, a la verdad que yo te comprendo por el dominio tan grande que tú tienes, porque ya tal vez me conoce de afuera, el dominio tan grande de tu control y tus emociones. Y le pregunto yo, ¿por qué? Me dice, al frente de ti había un cocodrilo y ese cocodrilo venía directamente, yo estoy seguro, yo estuve a punto de gritar y yo no sé de dónde salió, no sé cómo se le dice en tu país, pero es como una icotea, una tortuga
y Ujú. se enfrentaron ahí, él se la metió a la boca y se la llevó para el lago y no te tocó. Y cuando yo te vi que tú te levantaste y sacudiste y seguiste caminando, yo dije, algo tiene él que yo debo de aprender en la vida. Entonces, esta mañana cuando ella me comentó rápido, yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy tan agotado, pero tan agotado por todas las inclemencias que están alrededor mía. Pero dentro de lo que está pasando alrededor mío, en mi entorno, yo soy muy estoico. De por sí lo he aprendido. De por sí Claro. a los compañeros le mando por las mañanas, le mando sobre el estoicismo. Y ella me dijo, no, parece que ¿cómo fue que me dijo? Como que te destetaste del mundo. Yo dije, no, yo no me he destetado, pero me tengo a mí nada más. Yo no tengo a otra persona que se llame Fabián. Y entonces tengo que velar por mí primero para poder velar por los demás, con los demás. Y algo que dijiste que a mí me impresiona mucho es que desde ese tiempo de 1965, que mi papá estuvo en esa guerra, uno se da cuenta que nosotros seres humanos a veces tildamos de ser estoico, a veces inconsciente, a veces consciente, pero cuando lo haces de la manera consciente, Eric, yo no sé, esa es mi opinión muy personal. Creo que te habilita a vivir un poco más, con un poquito más para ti. Y no es que seas egoísta, es que No, sabes no, es correcto eso. que pues José está en el hospital, que le están dando terapia, que yo no soy terapista. Por ende, lo que puedo hacer es orar y estar ahí en la mañana así dormido. Esta mañana me dijo, ay, te estabas babeando porque estoy cansado. Pero de lo que me sirve, te puedo decir, para terminar esto, es que cada cosa que aprendemos nos hace más fuerte. Cada cosa que entendemos nos hace más conscientes. Pero dentro de lo que los hombres tal vez no conocemos, es que la vida es tan lisonjera y es tan poco aparca, que cuando uno se da cuenta, uno dice, ups, estoy solo, tengo que bregar con lo que tengo, y si tengo un pollo y un arroz, tengo que hacer el pollo y el arroz, uno lo tengo que cocinar y el otro lo tengo que hervir. Y así es la vida. Y yo le dije esta mañana a la señora, una americana muy buena gente, le dije, a veces vamos en un mismo auto y usted, ella se rió porque yo le dije, y usted se va haciendo un mimi, pero yo tengo mucha hambre. Yo voy en busca de buscar dónde, en qué restaurante puedo comer. Pero también usted puede estar buscando el restaurante, pero para ir a hacer mimi. Y no significa que somos iguales, pero tenemos una misma tendencia porque cada cual va a su forma. Yo creo que el estoicismo, desde que es estoicismo, llegó para fortalecer tal vez nuestra autoestima y nuestro quehacer diario. Eso que dijo mi compañera, ay, que a mí se me olvida el nombre de ella y ella me fascina mucho sobre su hijo. Inconscientemente ella lo hizo, pero ella le dio un reforzamiento positivo para lograrlo. El trabajo que hizo tu mamá con ustedes, que es un trabajo arduo y extraordinario. Esa señora es extraordinaria, no porque sea mi mentora, y igual que Eligia con su trabajo. Entonces yo pienso que nosotros, este grupo, es un grupo como de extraterrestres. Es un grupo como, no es que estamos adelantados a la era, ni que la era nos va a alcanzar. Es que cuando yo te escucho hablar y yo digo, me da cosa, porque yo digo, muchacho tan jovencito y tiene esa gran personalidad y esa gran inteligencia emocional, es porque en algún momento esto cosmos, este universo nos ha juntado para poder tener esta conciencia y poder llevarle a otro, a otro. Mira esta señora, qué bonito que ella dijo, ay, pero ¿qué es lo que tú tienes? Y yo le pude explicar un poquito sobre tal vez qué es lo que yo tengo, que no es nada. Humildemente yo creo que es mucho conocimiento de las cosas que he aprendido en la vida. Pero gracias por el tiempo, gracias por la comunicación, Eric. Cada vez No, que te muchísimas quedas gracias. ahí atrás, siempre
Recuerdo a mi, fíjate, Eric, qué cosa tan maravillosa. Siempre que yo te escucho hablar ahí detrás de la cámara, yo siempre escucho como a mi papá. Y mi papá era un señor de 70 años y usted un jovencito 28, pues a mí me da gracias, de verdad que sí, y gracias por la participación. No, de que al contrario, igual, y qué padre que también pues lo vean de esa forma. O sea, porque es justo todo eso, y este tema pues es muy importante porque sí, o sea, lo que nos hace entender es el que nunca dudes de tu forma de ser, o sea, sino mejórala, mejórala, refórzala más bien. O sea, porque a una persona se le identifica muy bien, o sea, y más en este mundo del desarrollo personal y demás, porque sabe defender sus ideales, ¿ok? Así, sus ideales. De repente, pues igual, de ya mucho tiempo que hemos estado en esto, pues hemos conocido de todo, de todo, de todo, de todo. Y digo, no es también que yo sea el más perfecto, ni nada, ni esto y lo otro. También todos cometemos errores. Pero algo que sí me he dado cuenta y algo que sí sostengo y que soy muy firme es en tener los ideales con los cuales yo aprendí esto y cómo me gustaría que a mí me los enseñaran y por eso yo los expreso de esa forma, como a mí me hubiera gustado que me los enseñaran, de una forma en la cual sí es enfocado a compartir la información correcta, como por ejemplo puede ser lo que tiene la enseñanza de los masónicos, que no te lo disfrazan, te lo dicen tal cual es, para que tú lo aprendas y lo compartas. No que te lo disfracen y que después te digan, pues, después te enseño el siguiente paso, pero ya te lo enseño a mi forma, ¿sabes? Esos falsos gurús que sí han empezado a sobresalir, o personas, por ejemplo, igual, ya con mucho desarrollo personal y todo lo que quieras, pero con problemas, con malos entendidos, con esto, con el otro, así, así, así. Y dices, wow, pues tú nada más tienes fama porque de verdad le metiste mucho dinero a Facebook Ads. O sea, te lo juro, porque dentro de a veces de escuchar a muchos líderes, coach y demás, o sea, siempre tienen un fin. Y ese fin siempre, ¿a qué crees que se relaciona? A dinero, te lo juro. Y eso para mí es como de, ay, o sea, no voy mal, no estoy diciendo que por la profesión en la que nos vamos desarrollándonos, pues obviamente se remonetice, pues por también dar nuestros conocimientos, nuestro punto de vista y ayudar. O sea, eso es bueno porque estás monetizando algo que es muy bueno. Pero ya cuando dejas de hacerlo y lo empiezas a impartir nomás porque de veras te va a dejar, entonces no estás enseñando nada. O sea, te estás pasando por el arco del triunfo miles y miles y miles de años de tanta, cómo se puede decir? De tanto conocimiento, Experiencia. de tantas experiencias de muchas personas que dices, no inventes, ya este brother estoy escuchando. O sea, entonces, por eso es así como yo se los compartía. eh, la forma en la cual a mí me gusta compartirlo, darlo a entender, a lo mejor de la forma en como yo veo las cosas, sí me gusta estudiarlo, me gusta aprenderlo, me gusta leerlo, todo tal cual, pero siempre dicen que la persona que más aprende es la que lo explica. Ujú, O sea, el que más aprendió en la sesión es el que lo explicó. ujú, ¿Ok? Y eso es lo padre de los coaches, porque es ahí, o sea, es el compartir la batuta, ¿cómo se le dice? el dar la estafeta. Ajá, o sea, por ejemplo, si tú traes una mochila llena de piedras, comparte las piedras, no la cargues tú solo, o Ujú, sea, que te ayuden a cargar las piedras y todos van a llegar más rápido y más lejos.
A diferencia de solamente tú querer tener la información, quedártela tú para ti y así. O sea, eso no, o sea, la información está para todos. Si alguien no la puede encontrar, tú estás para decirle, busca debajo de esa piedra. Yo ya busqué en las otras tres y ahí no encontré nada, pero en esa, ahí sí encontré oro. Oye, Entonces, quiere Mili compartir algo. Milagros. sí, Adelante, sí, sí, Mili. adelante. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Cheli, por la invitación para volver a escuchar de nuevo a Eric. Mm, Felicitaciones, Eric, que eres un joven entusiasta y motivador con tus conocimientos. Bueno, mira, agradecida con esta nueva enseñanza del estoicismo, que lo veo como un resumen del desarrollo personal de todo lo que hemos aprendido, mm, de ver, analizar, filtrar cómo es nuestra esencia, cómo están nuestras emociones, tener mucha tolerancia para contraer pues esas reacciones que a veces tenemos. Y bueno, entendí también que hay que asumir los errores, ver la raíz de las situaciones que se nos presentan, no ser tan impulsivos, porque a veces digamos, esa velocidad con que a veces vivimos y queremos dar respuestas, nos hacen cometer estas imprudencias que después nos arrepentimos cuando ya el mal está hecho. Siento que debemos tener un compromiso moral de equilibrio emocional con uno mismo. Y de verdad, mira, es un aprendizaje de agarrar este tema y volverlo a leer porque me encantó. Muchas gracias. Qué bueno. Esa es la finalidad de todo esto, que les haya gustado, que hayan quedadose Sí, con lo mejor que les pude haber compartido. Pero pues sí, gracias. de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, por haberme puesto atención. Eso se agradece bastante. Y pues, yo les mando un fuerte abrazo y ojalá y puedan estar viendo más temas de estos. De hecho, luego les voy compartiendo ahí pequeñas cosas en el grupo, ¿vale? Para que también las vayan checando. Gracias. Dios te bendiga, Eri. Gracias, gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. No Gracias, sé si Eri, por alguien compartirnos quiera este decir, espacio. ¿alguien quiere decir algo más? Eli o Rosy o Ordóñez, ¿no? Porque luego quieren compartir, pero no, sino únicamente para pues darle las gracias por estarnos acompañando. Gracias a ti. Muchísimas gracias de verdad, porque este tema era muy importante. Hoy teníamos otra personita que nos iba a compartir, pero me pidió de favor que hacerlo otro día. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Y le dije a Eric, eh, Eric, ¿crees poderme apoyar el sábado? Que me dijeron que no podían hoy lunes. Dije, ¿crees poderme apoyar el lunes? Y miren las cosas que pasan. Me dice, mamá, ¿tú quieres hacer por una plataforma que me dijeron? Y teniendo el Zoom, ahora dice, ¿por qué no lo haces en Zoom? Y ya sabe, ¿no? Todo de momento. Y me dice, ¿cómo es posible que hoy que vamos a hablar de este tema, pasan las cosas así? Pero quiero comentarles algo impresionante que sucedió. En el transcurso del día, pues yo se levantaba desde las 5 de la mañana, porque hoy me tocaba dar un tema en mi certificación de tanatología. Y pues yo me preparé desde ayer en la noche, ya tenía yo todo listo, según y todo, ¿no? Todo salió muy bien y me dispuse a poner mi altar para la ofrenda de mis muertitos, ¿no? De nuestros fieles difuntos. Y ya me puse a ponerlo, puse mis cajas, estaba yo forrándolas con papel fijado, y pongo la charola con las veladoras y les pongo agua. Yo no sé por dónde, cómo pasó ni cuál sucedió, que
se empezó a caer el agua, yo no me di cuenta, pero algo bien curioso, que al momento de prender una veladora no se prendía y no se prendía. Hoy nada más voy a yo a prender una porque se supone que mañana se prenden otras, el día primero otras. Y bueno, lo hice así y ahí fue la indicación porque no prendía, no, así como que atención, atención, y yo no entendí. Prendí otra y la puse. Y de momento yo estaba bien poniéndome a terminar lo de hoy para compartir y, y de repente se oye cómo se cae el suelo, pero ya se estaba quemando también el papel, pero si no hubiera sido por el agua, se hubiera incendiado todo y si no se hubiera caído la veladora y la veladora que estaba prendida cayó hacia un lado, derramó la cera, pero como ya se había mojado por el agua que se había caído, o sea, no se quemó. Y es ahí donde veo, ¿no? La mano de Dios siempre, en que todo pasa por algo, todo sucede por algo. Y cuando me dice él, mamá, hagámoslo por Zoom, dije, sí es cierto, ¿qué puede pasar? Ya habíamos avisado en Facebook, pero pues bueno, mando un mensaje diciendo problemas técnicos, no se escuchaba mi audio, Eric no se veía su cámara, entraron ustedes, pero, pero ni me escuchaban y Eric no se veía. Y dije, bueno, vamos a hacerlo por Zoom y todo tiene que fluir. De alguna manera, nosotros tener que aprender, ¿no? En este momento, el hecho de el caos, cómo sobrellevamos el caos, aprender de las circunstancias. Si la circunstancia es el problema o si yo soy el problema y cómo lo soluciono. Entonces yo le decía a él, bueno, es que yo tomé talleres para poder aprender a tomar a dirigir y hace 8 días lo hicimos así, pero él no quiso. Algo había detrás de que teníamos que, o era esto, ¿no? El tener de verdad la enseñanza del estoicismo. ¿Cómo afronto yo las circunstancias? Y si soy yo la circunstancia o es la circunstancia el que me domina a mí. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Eli te dejó un mensaje, Eli, dice que muchas felicidades. Y pues hoy yo les quiero felicitar a ustedes por darse este tiempo, que este tiempo es para ustedes de calidad, porque aprendemos. Y los que pudimos estar hoy es porque algo teníamos que aprender y escucharlo yo de mi hijo me refleja, porque hay cosas que a veces se me van de las manos, pero él me trae en el momento presente, al aquí y a la hora, y gracias a Dios fluyó esto, y quiero de verdad agradecerles, y pues que tengamos una semana espectacular. Hoy último lunes del mes de octubre, mañana martes, tenemos nuestras clases, las retomamos a las 4 de la tarde, a petición y a votación de todos, a las 4 de la tarde, 6 de la tarde para Miami, 5 de la tarde para Colombia, y por ahí Rosy Ordóñez te da muchísimas, dice, gracias por traer a tu hijo, gracias Rosy, gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible, siempre se los digo. Gracias por su confianza, por su apoyo y por estar con nosotros. Bueno, pues me despido, nos vemos la próxima. Gracias y Besos, abrazos. felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Fabi, Rosy, Mili. Gracias, un gusto volverte a tener por acá. Mejórate de salud, lo mejor para todos, ya lo saben, bendiciones. Gracias, Mari. Gracias. Los Gracias, amo, bendiciones a les todos. amo, gracias. También.
Sam. Gracias, muchas gracias. Ay. Dejamos de compartir.